Bien, arrancamos con la clase de hoy y arrancamos unidad nueva, que vamos a hablar del tema de leyes y del tema económico también, o financiero, no sé cómo llamarlo. O sea que software libre, como dice, es free as in free speech, ¿no? Como en la libertad de expresión y no como en cerveza gratis, ¿no? O sea, o en barra libre, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar primero del marco legal y después en las clases siguientes vamos a hablar también del tema económico. Entonces, el marco legal van a ver que vamos a ver todo el tema tradicional y vamos a ver por qué surge, cómo surge, digamos, el copyleft. Esta es una parte bastante interesante, por lo menos para mí. Sé que por ahí puede parecer aburrida, pero créanme que después, cuando uno está ya en el mundo laboral, surgen todas estas cuestiones y es interesante. Y es interesante también ver cómo afecta en el día a día. Manejar con un tipo de software, con otro, el tema de las licencias y demás. Más allá de que nosotros no somos abogados, tenemos que entender de qué trata de todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver el concepto de propiedad intelectual, vamos a ver cosas que han ido surgiendo y que ustedes mismos han ido preguntando y que, insisto, pueden abrir micrófono o escribir en el chat y preguntar, como el tema del derecho de autor, del copyright. Vamos a ver lo que es el dominio público. Por ejemplo, el Quijote está en el dominio público. Eso no quiere decir que yo pueda decir que soy el autor del Quijote, pero sí, todas las obras de Cervantes están en el dominio público y las podemos usar. Claro, yo podría publicar un libro de Quijote. No puedo decir que soy el autor, como decía, pero nadie me prohíbe. Más allá de eso, hay algunas limitaciones, ¿sí? Los herederos pueden quejarse todavía si yo digo que el Quijote era algo que ellos dicen que no. Sí, bueno. Después, bueno, el tema de cómo surge todo el tema de las licencias y la crisis que surge cuando el software se separa del hardware de alguna manera. El advenimiento de Stallman, que con su drama con la impresora, que es el que hace que surja todo el movimiento del software libre, el concepto del copyleft. Y después vamos a ver las distintas licencias clásicas que hay que se refieren a software libre, a open source y demás. ¿Bien? Vamos a ir avanzando. Insisto, me cortan y me preguntan. Bueno. Entonces, primer concepto. Hay un concepto que es el concepto de propiedad intelectual, que son todos los derechos que otorga la ley sobre las obras del espíritu, ¿no? De la ocurrencia, digamos, de alguien. En Argentina se diferencia en dos ramas, no en todo el mundo los conceptos son iguales, ¿sí? Entonces, en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos separados lo que se llama propiedad industrial, que son las patentes, las marcas, los diseños, eso se rigen por un tipo de ley, y eso lo que se protege ahí es la invención y también el comercio, digamos, la utilidad dentro de la industria. Eso sería la propiedad industrial. Y después, por otro lado, está lo que es el derecho de autor. En el derecho de autor, lo que protege es la expresión de las ideas. Generalmente, libros, música, cine, televisión. Y ahí, en principio, cayó el software. Cayó, digo yo, porque, bueno, en realidad, ahí hay varios vericuetos, digamos, donde uno se puede meter. Entonces, el concepto general sería la propiedad intelectual. De hecho, en inglés es al revés, intellectual property, y ellos le dicen IP también. Generar IP es generar propiedad intelectual, que en el mundo inglés, como les decía, que todo va más o menos igual, ¿no? El derecho de autor y la propiedad industrial, todo. Bueno, ahí hay mucho tema por generar esa propiedad intelectual, porque después puedo reclamar a gente que hace algo parecido, que me pague a mí mis derechos, digamos. ¿Sí?
Esto yo creo que se los comenté en algún momento. Microsoft compró toda la parte de móviles de Nokia. ¿Por qué? No porque ellos querían seguir haciendo los móviles de Nokia, sino porque querían tener todas las patentes que tenía Nokia para los celulares, que eran, no sé, hasta el botón para contestar la llamada. Ojo que se patenta cualquier cosa. Después con eso van y le reclaman a cualquiera que hace un celular, a un Samsung, cualquiera, le reclaman que les pague derechos. Y terminan siempre cerrando un acuerdo y terminan pagando, ¿no? Porque si no te meten por todas las cortes de todo el mundo. Entonces, les interesa mucho a estas empresas tener esto, tener la propiedad intelectual. Bien. Sí. Entonces, el software, como les decía, por ahí va más en la parte de derecho de autor, pero bueno, está dentro del mismo concepto de propiedad intelectual. Y legalmente, el código fuente, bueno, como es una expresión escrita, se eligió proteger la forma en cómo se escribe el algoritmo. Y no se protege la idea. ¿Sí? Eso, para proteger la idea, normalmente hay una patente, como les decía, ¿no? El doble clic para cerrar una ventana. Eso está patentado. Es así. Después, ¿quién lo patentó? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, ahí es donde empiezan los litigios, ¿no? Por eso existen los abogados. Pronto los reemplazará ChatGPT o Claude, no sé, Claude. Pero bueno, esas cosas se patentan, digamos. El software, en principio, el código fuente, se protegió más como una expresión literaria, ¿sí? Y ahí, obviamente, se genera una tensión, porque no se protege la utilidad, digamos, lo que hace, sino que se protege la literatura, ¿no? Digamos, es como si yo les contara el Quijote con otras palabras y bueno, ya no sería el Quijote. Sigue siendo la historia, pero bueno, como son otras palabras, de hecho todos los Quijotes son otras palabras, porque está escrito en castellano antiguo, y si lo tratan de leer no se entiende la mitad. Pero bueno. Entonces, este tema, que el código fuente se reconoce más como obra literaria que como una idea, bueno, lo que se encontró, digamos, como solución es tener una licencia, básicamente. ¿Sí? O sea, yo escribo una licencia que es un acuerdo entre el fabricante y el usuario para el uso de ese software. Entonces, más allá de la legalidad o de las leyes de protección de propiedad intelectual y demás, tenemos también las licencias. Bien, ¿y estas licencias en qué se basan? Bueno, se basan en dos visiones diferentes, porque también, así como tenemos la visión, ¿no?, de que el software puede ser obra literaria, digamos, que yo protejo cómo está escrito, o bien puedo patentar la idea, la funcionalidad. También hay otra tensión que es entre dos visiones diferentes del derecho, que uno es el derecho anglosajón y otro es el derecho europeo continental o el derecho francés. Ya verán que nosotros, Argentina como país, se alinea mucho más con el derecho europeo continental, ¿sí? Porque ha sido o fue colonia española, entonces obviamente viene más por ese lado, creo yo, el derecho. Esto yo no estudié ni derecho ni historia, así que tómenlo con pinzas, pregúntenle a ChatGPT. Pero bueno, hay dos visiones del derecho. Una es el anglosajón. El derecho anglosajón tiene un origen en la ley común, no en la common law, y surge en Estados Unidos y en el Reino Unido, y simplemente el concepto se llama copyright y simplemente es un tema económico. Yo tengo el copyright de algo. Tengo el copyright de las canciones de los Beatles, creo que este ejemplo también ya se lo di en algún momento. Esta ley permite, por ejemplo, la transferencia de ese derecho. Right en inglés es derecho, además de la derecha, también es el derecho. Entonces, es el derecho de copia, básicamente. Y este derecho de copia se puede transferir. O sea, yo te cobro a vos por permitirte copiar las canciones de los Beatles, copiar, reproducir, ¿no?
hacer versiones, ¿sí? Te cobro ese copyright. Y eso yo soy Paul McCartney y se lo puedo vender a la discográfica se lo puede vender a Michael Jackson y Michael Jackson, no sé quién, se lo puede vender a otra discográfica. Y así, por ejemplo, los derechos de los Beatles han ido pasando de un lado a otro y alguien estará cobrando todavía hoy porque Paul McCartney está vivo, así que no está en el dominio público. Las canciones de los Beatles no están en el dominio público. Igual, típicamente es el dominio público más una cierta cantidad de años. ¿Sí? En Argentina, ya lo vamos a ver más adelante, pero son 70 años después de la muerte del autor. Así que tenemos por bastante tiempo. Creo que Gardel ya podemos copiar sin problema todas las canciones. Pobre Gardel. Bien, entonces, estos derechos se pueden transferir. El derecho de copia, el copyright, se puede transferir. El derecho este es, como dice ahí, ¿no? Un premio para que el autor publique y la sociedad se beneficie. O sea, es simplemente, como esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Por el tema de las patentes, de las vacunas y demás. Bueno, entonces yo tengo ese incentivo para investigar y hacer una vacuna, ¿no? Y bueno, y me pagan a mí por eso. Bueno, acá es más o menos lo mismo, ¿sí? Es un premio para que yo esté sacando nuevas canciones, nuevos libros, y la sociedad en general se beneficia porque hay más producción, digamos, ¿sí? Y bueno, y con respecto a la titularidad del copyright, no es necesariamente de quien crea la obra, sino que muchas veces es del que pagó o el que financió esa creación, ¿sí? La típica en los últimos años que se ha dicho de Tesla, que en teoría todas las ideas eran de Tesla, pero que no sé, no me acuerdo quién era el empleador de Tesla y le había robado todo, ¿no? O sea, en realidad en este derecho es así, si vos trabajás para la Bell, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Bell Labs, ¿eh? Haces el Unix, pero el Unix no es tuyo. El Unix es de Bell Labs, que es el que te pagó para que lo hagas. Lo mismo pasa con el que diseñó el iPhone en Apple y demás. Y lo peor es que en algunos casos las flores se las echa otro, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí ya no voy a entrar en ese detalle. Me imagino que habrá un montón de cosas. Pero bueno, piensen en eso, ¿no? Que el copyright no necesariamente es para el autor, sino que puede ser para el empleador que está pagando porque se haga esa obra. Bien, entonces, esa es una visión, y la otra visión, lo que le decía, es más de la Europa continental, de Francia, es la visión latina, que se llama derecho de autor. El otro es copyright, y que defiende los derechos de copia de la obra. Y esto es el derecho de autor, y que defiende en principio la paternidad de la obra, ¿sí? La paternidad o maternidad en caso de ser una mujer. Piense que pater creo que es en latín creo que es intercambiable, pero no tengo ni idea. Pero bueno, el derecho de autor defiende eso, defiende la autoría de la obra. En Argentina en particular, dentro del Código Civil, hay una ley de propiedad intelectual del año 1933, casi 100 años, que es todavía la que rige, ¿sí? El tema de la propiedad intelectual, y dice que el autor y la obra son inseparables. ¿Insisto? No soy yo un abogado, así que tomen todas estas cosas así y vayan leyendo después la literatura al respecto. Pero piensen en que principalmente se protege al autor de la obra, se le dan también derechos patrimoniales, o sea, la explotación económica de la obra se le da al autor, y el autor puede ceder esa explotación económica del mismo tipo que el tema del copyright, ¿sí? O sea, yo hice una canción, pero le puedo ceder los derechos a la discográfica. Con el software pasa un poco lo mismo. Y bueno, pero en este caso, ¿sí? A lo que nunca se renuncia, digamos, es a la paternidad y a la integridad de la obra. O sea, yo dibujé el iPhone, bueno, soy el autor del iPhone.
Ahí no es el que me paga en ese momento para hacer las cosas. Después, obviamente, viene todo lo que ya conocemos, ¿no? Tanguito escribió la balsa en el baño del 11, no sé qué, bueno, otra cosa, ¿cómo lo prueba? ¿No? ¿Cómo pruebo que fui yo el que escribí eso, el que hice tal cosa? Entonces ahí, bueno, ahí ya entra el tema legal, ¿no? Pero en principio, si alguien puede demostrar que hizo algo, que escribió un software, lo que sea, bueno, puede reclamar el derecho moral de ser el autor. Después puede renunciar a la explotación económica de algo, ¿sí? Pero el autor va a ser siempre el mismo. Bueno, como comparativa legal en esta tabla, lo más interesante por ahí es empezar por el final. En Argentina, el copyright es un término coloquial, o sea, acá no hay copyright en sí, ¿sí? No, además de que es un término inglés, en el derecho nuestro existe el derecho de autor y no el copyright. Fíjense que es diferente, o sea, uno es el derecho de copia, el otro es el derecho de autor. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en el copyright se protege el titular de la obra, que puede ser la empresa que la pidió, digamos, mientras que en nuestro derecho se protege al creador, o sea, a la persona física que lo creó. ¿Eh? Los derechos morales, bueno, en el tema del copyright es más un tema comercial. No quiere decir que no le interesen al derecho anglosajón los derechos morales, simplemente que lo que está legislado es la parte comercial, nada más. ¿Sí? Y en el caso del derecho de autor, los derechos morales son fuertes e irrenunciables, digamos, y se basa precisamente en eso. Y como les decía, en el derecho anglosajón, en el copyright, lo que se fomenta es el comercio. En el caso nuestro, es proteger el vínculo autor-obra. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No voy a entrar en eso. Incluso creo que no deben ser comparables, ¿sí? Pero bueno, son dos puntos de vista diferentes que protegen dos cosas diferentes de una manera diferente. Bien, eso como para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ¿cómo evoluciona esto? ¿Cómo surge y cómo va pasando todo esto? Bueno, va pasando así como lo veíamos y además también todas estas copyright y el derecho de autor tienen un plazo. Una vez que yo creo la obra, después hay un plazo en el que esa obra deja de ser, o sea, uno no deja de ser el autor, pero sí deja de existir ese derecho de copia que hay que pagar, digamos, para utilizarlo. ¿Mm? Y eso pasa cuando, en el caso nuestro, 70 años después de la muerte del autor. Es más o menos igual en todo el mundo. Siempre se encuentran después cuestiones legales para que eso no, o siempre no, pero en muchos casos sí hay cuestiones legales para que no ocurra esto de que pase al dominio público. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, que si está bien claro quién es el autor y si pasaron 70 años de que murió, bueno, en ese caso ya la obra pasó al dominio público. Uno también puede decidir que su obra pase a dominio público. Como les decía, no me acuerdo ahora quién era, Sabin o quién, ¿no? Hace la vacuna contra la polio, si era el caso de Sabin, y la pone en el dominio público, ¿sí? Porque él piensa que es más la cantidad de gente que se va a beneficiar con su invención que el beneficio económico que puede sacar él. Además de que, bueno, me parece también que la parte económica se puede cubrir de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto, ¿quién soy yo para decidir cómo se arma la sociedad, ¿no? Pero bueno, es así, ¿sí? Para que en Argentina, para que algo esté en el dominio público, tiene que haber pasado 70 años después de la muerte del autor. ¿Tá? Y cuando algo está en el dominio público, se puede usar, copiar y modificar libre de permisos. Bien. Esto es, como les decía, se puede llegar por los 70 años o también puede ser que el autor o algún otro hecho lo ponga en el dominio público y como les decía, el dominio público también tiene sus límites porque puede haber herederos que pueden decir, ¿no? Que
que el objeto del autor para una obra no era el que se le está dando, ¿no? Con cierta modificación y demás. Entonces, todo esto es discutible y es cuestión legal. Pero lo que más me interesa acá es que sepan que cuando algo está en el dominio público, no tengo que pagarle derechos a nadie ni nada por usarlo o copiarlo. Como les decía, probablemente sí, porque yo creo que Gardel, que se murió por el 1930, por ahí, las películas, las canciones, las grabaciones, todo de Gardel ya está en el dominio público. ¿Sí? Pasa lo mismo con la música clásica. Obviamente, no con la grabación específica de música clásica que cantó algún tenor en 2008. Eso no, porque el tenor está vivo o si se murió después del 2008. Pero la obra en sí, la música, ya está libre de derechos y no le tengo que pagar a nadie. En cambio, si yo grabo una canción de Coldplay, le tengo que pagar al muchacho de Coldplay, que no me acuerdo cómo se llama, por cantar su canción. Cuando algo está en el dominio público, eso ya no tengo que pagar nada. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces uno diría, bueno, software libre, quiero que todo el mundo lo pueda usar cuando quiera y que sea algo para todo el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que surge es, bueno, ¿por qué no lo pongo en el dominio público? De hecho, creo que ya se lo comenté también, ¿no? El printf hola mundo, eso está en el dominio público, ese código lo sabe todo el mundo. Nadie puede pedir una licencia por ese código, ¿sí? Pero, bueno, ¿cuál es el riesgo de poner un software en el dominio público? Imagínense, yo pongo el Linux, el kernel de Linux, ¿no? Lo ponen en el dominio público. Bueno, el riesgo es que puede venir cualquiera y modificarlo y hacerlo como propietario. O sea, yo agarro el Linux, que tiene un montón de laburo hecho por un montón de gente, gratis además, y soy Google, ¿no? Pongo un equipo o Google o Microsoft, y pongo un equipo de 50 personas a laburar, hago lo mejoro lo que yo pueda, le modifico lo que yo pueda, lo cierro y lo vendo como propietario. Entonces, todo el laburo que hubo hasta ese momento, gratuito, yo estoy obteniendo rédito por eso, hago unas modificaciones, ¿sí? Obtengo más rédito, pero eso no lo devuelvo a la comunidad. Entonces, ahí lo que se vio es que poner el software en el dominio público tiene ese riesgo de que alguien se aproveche de ese software. Entonces, muchas veces se elige no hacer eso, ¿sí? Sino que poner algún tipo de licencia. Dar el software gratis y sin licencia, digamos, ponerlo en el dominio público, es arriesgado y no se suele hacer. No se suele hacer, no quiere decir que no se haga, ¿sí? Pero la gran mayoría del software libre incluso, tiene una licencia. En la segunda mitad de esta clase lo vamos a analizar. Entonces, lo que vamos a usar es el derecho de autor para garantizar las libertades. ¿Se acuerdan la libertad 0, 1, 2 y 3? Ahí vamos a poner una licencia que garantice que esas libertades se respetan, incluso en las copias y modificaciones que se hagan, para que todo el mundo se beneficie con esas modificaciones y que vuelvan a la misma comunidad que hizo el desarrollo. ¿Se entiende esto? O sea, tenemos copyright, derecho de autor. Nosotros nos vamos a basar principalmente en el derecho de autor para poner una licencia a nuestro software que garantice que ese software y que sus modificaciones sigan siendo libres. Si yo no le pongo ninguna licencia, existe el dominio público, que es equivalente para el copyright, para el derecho de autor, existe el dominio público, cualquiera lo podría agarrar, modificar, beneficiarse con eso y venderlo como software privativo, propietario. Bueno, ¿cómo llegamos hasta esta situación en que alguien tenga que licenciar el software libre? Bueno, por ahí por la década del 40, 50 empiezan a surgir las primeras computadoras y hasta la década del 70 el software venía con la computadora. O sea, era básicamente así. Yo compraba una computadora y me daban
Yo compraba el hardware, digamos, y me daban el software para poder usarla. Si no, ¿para qué le iba a comprar? Estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando las computadoras eran carísimas, no era que no había las PCs, ¿no? Las personal computer todavía no estaba inventado como concepto, era una cosa grandota que ocupó una heladera o más. La primera era una válvula, así que era mucho más grande que una heladera, que venían incluso a veces con un ingeniero al lado que era el que la sabía manejar, que sabía cambiar la lamparita o el que sabía cargar las tarjetas perforadas para que eso funcionara e hiciera algo, ¿no? Entonces, cuando te vendían la máquina, te vendían el software asociado. Y además la máquina se solía comprar con una única finalidad. ¿Eh? Eh, bueno, ya a partir de la década del 70, más o menos, empieza a aparecer el tema de el software y el hardware por separado. No sé, no me acuerdo quién es esta foto, si son Kernighan y Ritchie, algunos de esos son. Había un sistema operativo que ellos llamaban, que se llamaba Multics, que con CS al final, ¿sí? Que permitía varias tareas a la vez y qué sé yo. Y bueno, y ellos, para simplificar, hacen un sistemita más fácil en los Bell Labs que llaman Unix y le ponen X al final. ¿Sí? El otro era Multics de varios, ¿no? Y este es Unix porque era para una sola cosa a la vez, una sola máquina, algo muy simple, y de ahí vino todo lo, después el Linux y demás. Y en esa época todavía el software se hacía así, ¿no? Se hacía entre los laboratorios de las empresas y las universidades, ¿no? El MIT, Stanford, Berkeley, y, y se compartía todo eso entre los científicos y los investigadores, casi como se comparten hoy los papers, ¿sí? Los papers científicos hoy se dan, bueno, a veces hay que pagar para leerlos porque están en publicaciones, pero es conocimiento, ¿sí? Que está ahí dando vueltas, no están cerrados los papers. Y en ese momento se daba el software junto con el hardware y no había una licencia asociada a eso. Simplemente se suponía que si te lo daban era para que vos lo estudiaras, que lo mejoraras y compartir entre todos para que la ciencia pudiera avanzar. Bueno, eso se modifica a partir de la década del 80, ya les digo, empieza en la década del 70, porque empiezan a aparecer empresas que específicamente hacen código, digamos, hacen software. Ahí bueno, como aparecen gigantes hoy en día, para ese momento no eran gigantes, bueno, AT&T sí era una gigante, una empresa gigante, pero Microsoft o Apple, ¿no? Surgen precisamente ahí de hacer software. Las máquinas empiezan a poder hacer más de una cosa a la vez, se empiezan a poder compartir, y el software entonces se vuelve en sí mismo un producto valioso. Antes era algo asociado al hardware. Y ahí surgen los primeros, o las protolicencias, que son los acuerdos de confidencialidad. En inglés, Non-Disclosure Agreement. ¿Sí? O sea, es un acuerdo de no disclosure, ¿cómo se llama? Proliferación de conocimiento o algo así. O sea, que no lo voy a comentar, digamos, ¿no? Es confidencialidad en castellano, como se dice. Un acuerdo de confidencialidad. Entonces yo firmo, porque te doy el código, pues, ya les digo, en unos casos tenían que dártelo, no había otra opción, pero te hacían firmar este acuerdo de confidencialidad que vos no se lo ibas a dar a nadie más, era para uso propio tuyo. Y la primera cosa que se encuentra como beneficio, digamos, o como primera posibilidad es, bueno, si yo no te doy el código fuente, te doy solamente el binario, el compilado, ya está. O sea, desde el binario es muy difícil entender cómo funciona y modificarlo, mejorarlo, arreglarlo y demás. Entonces, como resultado, a partir de acá, de la década del 80, el código se cierra y el usuario pierde control de lo que puede hacer con su máquina. Solamente puedo hacer lo que me vendan los proveedores de software. Yo quiero usarla para cualquier cosa,
tengo que comprar software. Todos los que están cursando ahora son mucho más jóvenes que yo, entonces no se acordarán de aquella época, pero ahora existe el software libre y yo quiero, es más, y también existe la web y hay aplicaciones web, pero en la década del 80, 90, y bueno, si yo quería usar una planilla de cálculo, no me quedaba otra que piratear el Lotus 123, era, no me acuerdo ni cómo se llamaba. O sea, no había opción, o sea, no existía la opción libre, tenés que ir y comprar el software, como pasa ahora casi con los jueguitos, ¿no? Hay que pagarlo. Pues si bien hay jueguitos libres, casi nadie juega a esos juegos. Entonces, eso pasa a partir de los 80, cuando el software lo empiezan a desarrollar empresas especializadas. Bien. Y ahí también surge el movimiento de software libre y surge a través de Richard Stallman, que creo que ya han visto videos antes con Fabián Inverti, ¿no? En Introducción a la Computación, y bueno, yo les dejé, me parece, también en PECO algunos videitos para mirar de charlas de Stallman, que son bastante interesantes. Es un personaje interesante, Stallman, y el tipo, lo que le pasa, él tenía una impresora láser que estaba trabada y tenía un problema con el driver. Y claro, por la licencia del driver, ¿no? Por un acuerdo de confidencialidad que tenía la licencia del driver, él no lo podía arreglar, o sea, no tenía capacidad, no tenía la posibilidad, ¿no? Porque no tenía el código fuente de arreglar ese driver. Y él es un programador, ¿no? Entonces, decía, ¿por qué no me dan a mí? Yo lo arreglo, o sea, no podía imprimir, yo lo arreglo y ya está. Entonces, el tipo se da cuenta, o piensa en ese momento, ¿no? Que el software privativo es, de alguna manera, no es solamente el problema técnico que tiene él para modificar y arreglar y hacer andar la impresora, sino que es como un sistema de dominación social. Hace un salto ahí y piensa directamente eso, ¿no? Que el software privativo es un sistema de dominación social. No sé hasta dónde tiene razón o no, pero bueno, piensen ustedes que ahora con todo el tema de inteligencia artificial, la situación que se está dando, ¿no? Hay 2, 3, 4 países a nivel mundial que pueden hacer LLMs, que tienen la capacidad, ¿no? de entrenar LLMs y los están entrenando según sus criterios del mundo y de cómo debe ser el mundo, ¿no? Fíjense ahí si no hay un sistema de dominación social. Todas estas cosas que dicen que nos van a solucionar la vida o que nos van a manejar la vida, piensan y responden de acuerdo a la visión de esos pocos países que los pueden producir, digamos, ¿no? Y en el caso del software privativo pasa un poco lo mismo. Bien, entonces Stallman le pasa eso y arranca con el proyecto GNU ya en 1983, o sea, esto es muy, hace 43 años ya, ¿no? Muy al principio de cuando el software empieza a cerrarse. El proyecto lo llama GNU, me parece que al principio ya significaba algo más, New es el animal ese, ¿no? Pero él define el acrónimo, ¿no? La G, la N y la U, como un acrónimo recursivo, ¿sí? ¿Qué significa GNU? Significa GNU is not Unix, ¿no? O sea, GNU no es Unix. Entonces, si vos preguntas qué significa GNU, tiene a su propia sigla dentro de la definición, ¿sí? Por eso se dice que es recursivo. Es así de divertido estándar. Entonces, él lo que decide es directamente arrancar creando un sistema operativo completo, todo libre. Y va haciendo distintas herramientas, hace el compilador, como creo que ya también les comenté, ¿no? Que sería lo primero, que la posibilidad de compilar todo lo que él va escribiendo para una arquitectura específica. Entonces hace compilador, va haciendo las cosas, y a cada pedacito del sistema operativo que él va desarrollando, se da cuenta que le falta un marco legal, porque si no, cuando él ponga eso
cuando él ponga ese código disponible, se lo van a robar, digamos, ¿no? Alguien se lo va a agarrar y lo va a usar sin darle a él ningún beneficio y al resto de la gente. Él solo, digamos, no sé si le importa o no el beneficio, seguramente sí, porque da charlas y cobra por eso, pero creo que no es el punto principal, sino que el tema principal es que todo el esfuerzo que él está haciendo gratuito no lo use alguien, ¿no? Entonces, él le pone algunas licencias así y finalmente, para darle un marco legal, hace la fundación de Free Software Foundation, ¿no? Para el proyecto GNU, y nace la licencia GPL, se llama, ¿sí? General Public License. Yo creo recordar que es de 1989 esa licencia, o sea, él ya llevaba tiempo desarrollando, y como les decía, a cada software le iba poniendo una licencia, ¿sí? Pero él en 1989 como que las junta todas y hace la GPL, ¿sí? Que es la primera licencia pública de su software, que es general, porque junta, ya les digo, los distintos pedacitos del sistema operativo que iba haciendo. Como les decía, todas estas herramientas del proyecto GNU, de todo el sistema operativo, él nunca llega a tener listo el kernel, ¿no? Y por eso se usan con Linux. Como kernel del sistema operativo se usa Linux y las herramientas alrededor son las de GNU. No son las únicas, hay distros como Alpine, por ejemplo, que no las usa, pero sí son las que se usaron desde el principio, las que usó Torvalds desde el principio para las distribuciones, y hace unos 30 años que son las que se usan, ¿sí? También se usan en BCD, se usan en otras distribuciones, con otros kernels, ¿sí? Pero bueno, esta es la primera licencia que hace Stallman con el objetivo de proteger las 4 libertades que vimos en las clases anteriores. Entonces, ahí, para asegurarse él este hecho de que el software siga siendo libre, inventa un concepto, él es yankee, ¿no? Desde Estados Unidos, entonces él inventa un concepto en contraposición al copyright y lo llama copyleft. Copyright, right es derecho, pero también es derecha, y left es izquierda. Entonces él lo llama copyleft, haciendo un juego de palabras, ¿eh? Y se refiere a que en lugar de derecho de copia, digamos, ¿no? Lo que asegura es que siempre se permita la copia, básicamente. Al revés, ¿no? En vez de cerrar, él abre, pero asegura esa apertura, ¿sí? Garantiza que el que haga una modificación siga usando la misma licencia. ¿Sí? Eso es lo que es el copyleft. Yo te pongo, para este software libre, pongo una licencia que dice que si vos lo distribuís, lo modificás o lo copiás, lo tenés que volver a distribuir, modificar o copiar con la misma licencia. No le podés cambiar la licencia ahí en el medio. O digamos, tiene que ser la misma mejor. Entonces, se habla ahí de una práctica legal, ¿no? Que garantiza que cualquier copia y modificación vuelva a ser abierta como para que se beneficie toda la comunidad. Entonces, eso es la GPL, eso asegura esa licencia. Fíjense la diferencia con el dominio público, ¿sí? El dominio público es no hay licencia. Cualquiera puede hacer lo que quiera con ese código. En este caso, no. En este caso yo puedo agarrar y copiarla o modificarla, pero si la copio y la modifico, tengo que distribuirla con la misma licencia. Y ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando esto, porque yo les digo, en el 1989, él hace esta licencia que se llama GPL, después sale la versión 2 en el 91, y la versión 3 en el 90 y pico, creo que más o menos así. O sea que, no, en el 2000 y pico fue la versión 3, o sea que ha ido evolucionando porque los abogados son muy inteligentes. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este copyleft? Hay un autor original, ¿no? Del software, que es el que mantiene el copyright.
a través de la licencia da permisos al que lo usa, da permisos de copia también y de modificación, y pone una condición que es que si se modifica, esas modificaciones tienen que distribuirse también con la misma licencia. Si se rompe esa condición, hay una infracción, hay piratería y te pueden demandar. Esto obviamente es como todo, ¿no? Yo tengo un contrato con alguien. No lo cumplo, si el otro no me denuncia, ahí sigue todo, ¿sí? En este caso es igual, o sea, esta licencia es un contrato entre el que hizo el software y el que lo distribuye. Y el que lo distribuye no se entera, perdón, si el que lo hizo no se entera de que el otro lo está distribuyendo mal, o es difícil de probarlo, qué sé yo, bueno, olvídense. No, nadie se va a dar por enterado, nadie se va a poder reclamar esa infracción. ¿Sí? Y acá viene algo que es pregunta parcial, ¿sí? Que es el tema de, bien, ahora, yo agarro el Linux, ¿sí? Soy una empresa mediana, grande o lo que sea, tengo 2 programadores en mi empresa, agarro, vamos a algo más simple, ¿no? Pero agarro un software web y lo adapto para usar en mi empresa. ¿Sí? Lo traduzco al castellano y lo adapto a la ley argentina. Imagínense, es un software de facturación para España y lo adapto acá, o para Perú y lo adapto acá. Y lo sigo usando, lo uso adentro de mi empresa solamente. ¿Sí? Esos cambios, o sea, como yo no lo voy a distribuir, solamente lo estoy usando internamente, yo no tengo por qué compartir esos cambios. No tengo que distribuir ese software que yo modifiqué para uso interno con la misma licencia. ¿Se entiende? O sea, es software que yo no voy a volver a distribuir. Por lo tanto, no tengo por qué distribuirlo con la misma licencia. Es un software que yo hice y modifiqué para uso interno de mi empresa, digamos, o mi casa o lo que sea. ¿Tá? Esta licencia solamente aplica para cuando yo quiero volver a distribuirlo, a comerciar. O sea, no, lo que no puedo es vender, digamos, ese software modificado. No puedo beneficiarme económicamente o cerrarlo y decir que soy yo el autor de algo que no soy el autor porque venía con una licencia GPL. Ese es el tema. Para uso interno, sí lo podría modificar sin necesidad de volver a distribuir. Y esto se pregunta en los parciales. Eso es cierto. Bien. Y acá, bueno, empieza a surgir, obviamente, la gente, sobre todo empresas que se oponen al software libre, que se oponen a la licencia, en principio, del software libre, ¿no? Microsoft lo llama como un cáncer, y dentro de la Fundación del Software Libre, ¿no? Se llama una licencia que tiene reciprocidad y que asegura el bien común, digamos, ¿no? El crecimiento infinito, porque si yo hice algo, lo pongo en la comunidad lo mejora y lo vuelve a la comunidad y esos beneficios de ese ciclo de reciprocidad nos vamos beneficiando todos, ¿sí? Porque todos participamos en la creación de algo grande y útil para todo el mundo. Entonces, lo que hace la licencia GPL es proteger el tiempo, ¿sí? Que la comunidad le dedica a un software. ¿Tá? Entonces, hablamos de reciprocidad y no de una licencia viral que se reproduce de forma negativa, ¿sí? Dentro del software. Obviamente, las empresas que se benefician con el software privativo, ¿qué pasa? Ellos no pueden meter parte de software libre adentro de su software privativo. Entonces, lo llaman, claro, como algo negativo. Y para ellos es algo negativo porque no se pueden beneficiar. Imagínense si Microsoft dijera, oh, ya está, estoy podrido del Windows, no anda ni para atrás, lo que sea, tomo el kernel de Linux y lo meto en Windows y le cambio el look and feel y ya está. Bueno, en principio no lo pueden hacer, ¿sí? Porque Linux tiene una GPL versión 2, una licencia,
que tiene copyleft. Entonces, ellos deberían también dar el Windows como una plataforma gratuita. Bueno, gratuita no, pero que con una licencia GPL deberían abrir el código y todo el mundo debería poder copiarlo. Y esto siempre, recuerden, ¿no? Con la intención de defender las 4 libertades fundamentales según la Fundación de Software Libre, que son usar con cualquier propósito, no solamente uso personal, nada, ¿no? Incluso con propósitos moralmente reprochables. La licencia 1 que dice estudiar y adaptar, por eso no tienen que dar el código. La licencia 2 de compartir, o sea, de poder copiarlo y enviarlo a cualquier persona. Y la libertad número 3, que es la posibilidad de mejorar y publicar esas mejoras. Y bueno, ahí es donde entra la GPL, ¿no? En el tema de que si uno publica las mejoras, las tiene que publicar con la misma licencia original. ¿Qué pasa con todo esto? También se dan cuenta en la Free Software Foundation de que esto puede ser un inconveniente, ¿sí? Por lo que les decía, hay empresas de software privativo que tienen un modelo de negocio basado en el software privativo y que no van a poder incluir nada que esté hecho con GPL. Entonces, eso, de alguna manera, también limita a la gente que va a querer usar la licencia GPL. ¿Sí? Porque si todo es GPL, bueno, se limita el aprovechamiento que se puede hacer de ese código. ¿Sí? Entonces, si bien existe la licencia GPL, que es la que tiene el copyleft fuerte, o sea que sí o sí, todo lo que venga de ahí en adelante va a tener que tener GPL. No sé si se dieron cuenta ustedes alguna vez instalando alguna distro más fundamentalista, como, no sé, Debian, alguna de estas, ¿no? Que no incluye nada que no sea software libre, ¿sí? Si queremos instalar, no sé, en su momento era un decodificador de MP3, teníamos que dar 20.000 vueltas, ¿sí? Porque no era, el MP3, el formato no era libre. Entonces, el GPL fuerte tiene un copyleft fuerte y ese código solamente se va a poder usar en otros códigos que también tengan GPL. Entonces, la Free Software Foundation saca una licencia un poco más permisiva que se llama LGPL, la L de lesser, de menos fuerte, digamos, y lo que se permite en ese caso es que, bueno, las bibliotecas libres puedan ser usadas dentro de software propietario, por ejemplo. Entonces, si yo hago una biblioteca para decodificar un formato propietario, lo que sea, bueno, eso se puede incluir adentro de, no sé, el Windows Media Player, si todavía existe, para que pueda reproducir ese formato de audio, por ejemplo, y así facilito que todo el mundo trabaje con un formato abierto. En cambio, si fuese GPL, entonces Windows Media Player no podría incluir esa biblioteca, no sabría decodificarlo, el formato va a quedar solamente en un nicho, ¿sí?, de software libre y nunca va a pasar al privativo porque no lo pueden incorporar por el tipo de licencia. Entonces, además de la GPL estricta, con todo el copyleft bien fuerte, existe un copyleft un poco más débil y la licencia se llama LGPL. Bien. Y como les decía, ¿por qué no se pone un software en el dominio público? O sea, sí se puede poner, pero ¿por qué Richard Stallman elige no ponerlo en el dominio público? Principalmente por el tema de reciprocidad, o sea que obliga que cualquier empresa que use software libre tiene que, por ejemplo, si saca un parche de seguridad o alguna modificación, tiene que incluirla en el código con la misma licencia, ¿sí? Y además evita, como decía, el secuestro del código, ¿no? Que alguien lo mejore en secreto y después para tener la mejora tengamos que pagar por ello. Entonces, por eso no se usa el dominio público. Si yo lo pongo en el dominio público, pueden pasar ese tipo de cosas no deseadas. Bien, entonces hasta acá la primera parte
espero que haya quedado claro, ¿sí? El tema del derecho de autor, ¿no? Que es la herramienta legal, pero el copyleft es lo que se encontró, o lo encontró la Fundación del Software Libre. Me imagino que no es una idea solo de Stallman, habrán abogados dando vueltas por ahí, para proteger el software libre y que siga siendo libre. ¿Dudas o consultas? ¿Ya se fueron todo el fin de semana largo? Bueno, entonces vamos a hacer una pausita